Hola, muy buenos días. Esta es mi actividad 3. Es un caso práctico llamado Nicaragua versus Estados Unidos, centrado en la admisibilidad y jurisdicción. Bueno, para comenzar daremos una breve introducción. La Corte Internacional de Justicia, por sus siglas CIJ, es la principal órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas, encargado de resolver disputas entre estados y emitir opiniones consultivas sobre las cuestiones jurídicas internacionales. En este contexto, el caso de Nicaragua versus Estados Unidos es un ejemplo significativo de la intervención de la CIJ en un conflicto internacional. El caso se centró en la admisibilidad y la jurisdicción del SIC para conocer de una demanda presentada por Nicaragua en contra de Estados Unidos por la realización de actividades militares y paramilitares en contra de Nicaragua. A través de este caso se analizarán las vías jurisdiccionales y no jurisdiccionales aplicadas por la ONU y se evaluará la relevancia del sistema internacional para resolver disputas entre estados. El caso de Nicaragua versus Estados Unidos se refiere a la disputa entre Nicaragua y Estados Unidos en aguas territoriales nicaragüenses y la realización de actividades militares y paramilitares en contra de Nicaragua. El conflicto se inició en la década de 1980 y se centró en la admisibilidad y jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, por sus siglas CIJ, para conocer del caso. El conflicto entre Nicaragua y Estados Unidos se inició en la década de 1980. En el contexto de la Guerra Fría, el gobierno sandinista de Nicaragua había establecido relaciones con la Unión Soviética y Cuba, lo que generó preocupación en Estados Unidos. El contexto jurídico se centró en la aplicación de las normas de derecho internacional, incluyendo la prohibición del uso de la fuerza y la obligación de respetar la soberanía y la integridad territorial de los estados. El órgano de la ONU que intervino en este caso fue la Corte Internacional de Justicia, CIJ, que es un principal órgano judicial de la ONU. La vía utilizada fue jurisdiccional, ya que la CIJ es un tribunal internacional que tiene competencia para conocer las disputas entre estados. ¿Qué función tuvo el sistema jurisdiccional o no jurisdiccional de la ONU? Bueno, la Corte Internacional de Justicia tuvo una función fundamental en este caso, ya que conoció de la demanda de Nicaragua y emitió la sentencia sobre la admisibilidad y jurisdicción, sobre todo el fondo del caso. Aplicó también las normas del derecho internacional y determinó la responsabilidad internacional de Estados Unidos por sus acciones en contra de Nicaragua. El procedimiento seguido en este caso incluyó la presentación de demandas y contrademandas por ambas partes, audiencias orales y la emisión de sentencias y resoluciones por parte de la CIJ. Emitió también una sentencia sobre la admisibilidad y jurisdicción en 1984 y posteriormente emitió una sentencia sobre el fondo del caso de 1986. La sentencia de la CIJ sobre el fondo del caso fue importante, ya que determinó la responsabilidad internacional de Estados Unidos por sus acciones en contra de Nicaragua. La sentencia también reafirmó los principios de derecho internacional y estableció un precedente importante en la jurisprudencia internacional. La CIJ determinó que tenía jurisdicción para conocer del caso y que la demanda de Nicaragua era admisible. En la sentencia, sobre todo de fondo, declaró que Estados Unidos había violado varias normas del derecho internacional, incluyendo la prohibición del uso de fuerza y la obligación de respetar la soberanía y la integridad territorial de Nicaragua. La sentencia tuvo efectos jurídicos y políticos claros, ya que estableció la responsabilidad internacional por las acciones cometidas contra Nicaragua. La sentencia determinó que Estados Unidos había violado los principios de soberanía, integridad territorial y no intervención.
ya que sus acciones en contra de Nicaragua constituyeron una intervención en los asuntos internos de ese país y una violación a su soberanía e integridad territorial. En mi opinión, la ONU actuó correctamente al permitir que la CIJ conociera del caso y emitiera una sentencia sobre la admisibilidad y la jurisdicción. Considero que la sentencia de la CIJ fue importante para establecer la responsabilidad internacional de Estados Unidos y para reafirmar los principios del derecho internacional. Las normas del derecho internacional que se aplicaron en dicho caso incluyen la prohibición del uso de la fuerza en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, la obligación de respetar la soberanía y la integridad territorial de los estados, en su artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas, y el principio de no intervención en los asuntos internos de los otros estados. En el caso de Nicaragua, es relevante para entender el papel de las fuentes del derecho internacional, pues estas demuestran la importancia de la jurisprudencia internacional en la aplicación e interpretación de las normas del derecho internacional. La sentencia de la CIJ en este caso también destaca la importancia de la Carta de las Naciones Unidas y otros tratados internacionales en la regulación de las relaciones entre estados. En conclusión, el caso de Nicaragua es un ejemplo importante de la intervención de la ONU en conflictos internacionales a través de la CIJ. La sentencia de la CIJ en este caso reafirmó los principios de derecho internacional, estableciendo responsabilidad internacional por las acciones cometidas en contra de Nicaragua. Bueno, este caso práctico es significativo, pues la importancia de la Corte Internacional de Justicia en la resolución de disputas internacionales, así como la sentencia en este caso, estableció o reafirmó los principios del derecho internacional. Demostró también una capacidad para reconocer los casos complejos y delicados y aplicar las normas del derecho internacional de manera imparcial y objetiva. La relevancia de este caso se extiende más allá de una disputa específica entre Nicaragua y Estados Unidos, ya que establece un precedente importante en la jurisprudencia internacional. La sentencia destaca la importancia de la Carta de las Naciones Unidas y otros tratados internacionales en la regulación de las relaciones entre estados. Además, el caso llega a demostrar la necesidad de los estados para que se respeten los principios de soberanía, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros estados. La CIJ juega un papel fundamental en la resolución de disputas internacionales y su jurisprudencia. Contribuye al desarrollo y a la consolidación del derecho internacional. La sentencia en el caso de Nicaragua y Estados Unidos es un ejemplo de la importancia de la CIJ en la promoción de la paz y la seguridad internacional y en la protección de derechos de los estados y de las personas. En resumen, este caso es un ejemplo muy importante de la resolución de disputas internacionales en donde se regulan las relaciones entre estados. Las sentencias en este caso establecen un precedente muy importante en la jurisprudencia internacional y contribuye a la promoción de la paz y la seguridad internacional.